¿Y saben qué? Nunca vamos a estar satisfechos. Porque precisamente la codicia, las pasiones insanas, hacen que nosotros, como decían los antiguos, seamos un barril sin fondo. ¿Ok? Esto es en otras iglesias, claro. ¿Ah? Pero no acudimos a Dios. Dejamos que el conflicto interior escale a los demás. Para romper ese ciclo debemos confiar en Dios y pedirle lo que necesitamos. Él proporciona sabiduría a quienes la piden, 1.5, Santiago 1.5, y atenderá nuestras necesidades, y nuestra petición se hace con una fe inquebrantable, 1.6-8, con motivos puros. No concederá cosas pecaminosas, sino solo las que sean para su honra. Señor, te pido por favor que si tengo 3 coches, dame otros 3, porque ya se ensuciaron las llantas, pero todos sirven, no importa, yo necesito otros 3. Te pido por favor que me des otros 3. Un pastor de esos de telediario decía que Dios le había dicho que su avión ya necesitaba cambiarse y que entonces necesitaba urgentemente que la iglesia le diera un fondo bastante oneroso para que tuviera su nuevo avión, porque Dios se lo había pedido así. Eso es deshonesto. Eso no es del ministerio de Dios. Ese es de su ego, ese es de su falta de vanidad, su narcisismo, su ánimo de apilar y apilar cosas. Preguntas. En el post dice: cuando sales del pozo no hay que olvidarse del que te dio la mano para salir, ni del que te empujó para caer. Vamos a ver las preguntas. ¿Qué es algo por lo que solías pelear cuando eras niño o niña? Algunos peleaban por las canicas, algunos peleaban por el lápiz, algunos peleaban por la mochila. Es que tiene una mochila muy bonita, yo la quiero. No decían préstamela, dámela. Siempre lo que tienen los demás nos parece más bonito. Y esa es parte de la naturaleza caída, de la codicia, del egoísmo. ¿Dónde ves la verdad de estos versículos reflejada en nuestra sociedad? Los valores que infunde la televisión, ¿cuáles son? Si ustedes ven en las novelas, difícilmente aparece una iglesia. Entonces, toda su vida debe de ser diferente a ir a una iglesia. El valor que se da es: no necesitan la iglesia, no necesitan una religión. Ustedes con sus pasiones van a ser felices. Ustedes con sus bienes van a ser felices. Y los tienen y no son felices. Porque no es lo que da felicidad el acumular y el acumular. Santiago 4, del 4 al 5. ¡Oh, gente adúltera! Así dijo Santiago, a mí no me vean. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así dice también en sus versiones, ¿verdad o no? Sí dice así, ¿no? Por eso, pero así dice adúltera, ¿no? Sí. Para que no digan que yo les dije, ¿no? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Alternativo,
El Espíritu que Él hizo morar en nosotros ama celosamente. Este post está muy interesante. Como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Proverbios 25-28. Los que tienen vicios, por ejemplo, el alcoholismo, la drogadicción, los ven que hacen cosas inconcebibles. Golpean, llegan a matar incluso, roban, a veces por la droga, etc. Y muchos piensan que es por las sustancias tóxicas, por el alcohol que se ingirieron, que los cambió. Los vicios son desinhibidores. Lo que están viendo que hace es lo que es la persona en sí. No es que se transforme, aflora su naturaleza pecaminosa y aparece su maldad en todo su esplendor. Entonces, la realidad es que nosotros, si nos arrepentimos, tenemos la esperanza de abandonar ese mundo, de abandonar ese charco, de abandonar ese pantano. De otra forma, no van a salir. Por ustedes solos no van a salir. El alcohólico no se cura por sí solo, el drogadicto tampoco. Aunque les pongan 20 tratamientos, aunque los manden a 20 retiros, si no se arrepienten, si no encuentran a Dios, no van a cambiar. Desglose. Las pasiones del hombre, esa ya la vimos. En el mundo la mentalidad es egocéntrica, pero no debe ser entre seguidores de Cristo. Si somos codiciosos, desconfiados, si somos hostiles con Cristo, Santiago llama almas adúlteras a sus lectores, como otrora los profetas llamaron adúlteros a Israel y Judá. Isaías 1:21, Jeremías 3, del 1 al 10, Ezequiel 16, 23 al 43 y Oseas 9:1. Entonces imagínense cuando les dice el profeta al pueblo que son unos adúlteros, el pueblo estaba re feliz y los gobernantes más. Por eso muchos profetas los mataron. La esencia de la codicia es un deseo que los límites piadosos no contienen. Como en el adulterio, la codicia rompe la confianza. Adúltero y codicia afectan la vida de personas inocentes. El pecado convierte los impulsos sanos en pasiones destructivas. No se regula, nunca se satisface. El deseo de tener más nunca se termina. Es un cáncer que destruye lo bueno y lo malo y no se detiene hasta que todo desaparece. Si usted cree que un vicio no le va a hacer nada, ¿qué cree? Ese vicio lo puede destruir. Si usted cree que es inmune a que esté tome y no le pase nada, ¿qué cree? Ese vicio en su momento no va a dejar que usted viva mucho tiempo. Jesús dijo que ninguno puede servir a dos señores, Mateo 6:24. Santiago enseñó que los codiciosos no son fieles a Dios, porque buscan cosas mundanas y provocan enemistad con Dios, 4:4. No confían ni dependen de Él, se han vendido al materialismo, desde la lucha interior van a contiendas con otros y contra Dios. No se puede coquetear con el mundo, aunque digan que son solo amigos, se colocan como adúlteros espirituales. Si pensamos como piensa el mundo, nos aleja de Cristo. Cuando algunas sectas
dicen que hay que construirle a Dios una casa inmensamente rica, con oro, con piedras preciosas, porque Dios así lo quiere. No es cristiana la iglesia. Porque a Dios no le importan los bienes materiales. Dios no quiere casotas, quiere fieles. Quiere personas que realmente amen a su prójimo y no estén buscando el obtener sus propias pasiones. Si no entienden lo que es verdaderamente amar al prójimo, ayudar al prójimo, buscar que en su momento el prójimo esté mejor cada vez, no son cristianos. Si a ustedes les interesa más lo que yo tengo, lo que yo puedo obtener, lo que yo quiero obtener, lo que yo puedo acumular, no va a funcionar su fe, porque la fe no es acumular, no es apilar cosas, sino es solamente tener lo necesario, o un poco más si se quiere, pero un poco más. Vamos a ver la pregunta. ¿Cómo es la amistad con el mundo? Los avaros son totalmente irracionales. ¿Por qué? Porque lo que sí les importa es que no se les quite nada absolutamente. Conocí una familia avara, a más no poder, que en sus vacaciones, para ahorrarse los restaurantes, se metían a los centros comerciales, a los supers, y su comida era las muestras que daban allí. Eso era lo que comían, para no gastar. Y conocí a otros que en su momento, si compraban un frasco con 20 chocolates, abrían el frasco y contaban en la tienda los 20 chocolates, para que no vaya a faltar un chocolate y entonces me quiten mi dinero. Y conocí a otro que en su momento pide un montón de ayuda, etcétera, etcétera, y dice, después te voy a pagar, y nunca le pagan, porque es avaro, es un miserable. Entonces, ¿qué significa? Que lamentablemente la naturaleza pecaminosa de esas personas les impide ser felices. Los avaros muchas veces son extremadamente delgados porque no comen, porque se vaya a acabar su dinero si comen. Aunque tengan mucho dinero, no saben para qué es. Había un dueño de una mina que todo su guardarropa era un pantalón raído de mezclilla y siempre se ponía la misma camisa y era inmensamente rico. ¿De qué sirve tener esa cantidad de recursos si ni siquiera sabía para qué servía el tener ese dinero? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Proverbios 3:34. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Eso lo dice la carta a Santiago. ¿Estamos de acuerdo? No se vayan a pensar que yo se los digo a ustedes. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él
los exaltará. En una palabra, no sigan siendo orgullosos, no sigan siendo ofensivos, no sigan pecando, no sean codiciosos, no sean avaros. Busquen el rostro del Señor, sigan el ejemplo del Señor. De otra forma, pues no son cristianos, son mundanos, simple y llanamente. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. No debe haber hostilidad hacia Dios. Necesitamos ser amigos de Dios y para eso debemos dejar de verlo como enemigo, sino someternos a Él, obedeciéndole. Dios no es el problema, sino la naturaleza pecaminosa que tenemos. Debemos dejar nuestras pasiones pecaminosas. Satán busca que sigamos atados a esas pasiones. Cuando aparezca la tentación y el ataque satánico, debemos resistirlo. No es discutir o debatir. Versículo 7. La Biblia ordena huir de los pecados de inmoralidad sexual. Primera de Corintios 6:18. Mejor huir que caer en la tentación. Lo malo es que luego no huye. Idolatría. Hay veces creemos que las cosas materiales se ven muy bonitas. Yo amo mis cosas materiales. Me costó mucho trabajo comprarlas. Y somos felices contemplándolas, viéndolas. Ay, qué bonito, ese bonito, me acuerdo mucho de aquel viaje, etcétera, etcétera. Eso nos hace felices. Eso demuestra que nos interesan las cosas como cosas. Las idolatramos a esas cosas. Es inofensivo, no le hago daño a nadie. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón le estamos dando demasiada importancia. Envidia, amor al dinero. Primera de Timoteo 6:4-11. Las gentes deshonestas buscan dinero deshonesto y tarde o temprano pagan una factura, como lo dice la regla de oro. Entonces, siempre hay que buscar las cosas con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, pero no vivir para las cosas, sino vivir para ser felices, para amar y sobre todo para estar cerca de Dios, manteniéndonos firmes y resistiendo al maligno. Si resistimos, el diablo irá. Por eso debemos orar y arrepentirnos de nuestros pecados. No podemos vivir para Dios como para las cosas del mundo. Debemos orar con corazón arrepentido y humilde, 4:8. Con manos limpias y corazón puro. Lloraremos y al reconocer nuestra pecaminosidad, Dios nos consolará, Mateo 5:4. Se acercará a nosotros y nos responderá con su gracia infinita. Si nos arrepentimos, si nos importa un reverendo comino lo que diga Dios y seguimos haciendo nuestra voluntad, pues no somos cristianos. ¿Qué efecto tendría acercarse a Dios?
seguir las cosas divinas, preferir las cosas de Dios, no las que me den placer, no las que yo quiera, no las que piense que son esenciales para mí. Mi nuevo iPhone 14, si yo no lo tengo, no vivo en este mundo. Y lo idolatramos. Aunque la que tengamos nos sirve perfectamente, no. Yo quiero porque así lo enseñan en la televisión. Mis amigos ya lo tienen. Yo necesito, úrgeme tener ese iPhone. Y es donde demostramos lo mundanos que somos. Es donde demostramos la poca fe que tenemos en Dios. Porque no buscamos su palabra, no buscamos su rostro. No nos interesa la esencia de lo que es la doctrina cristiana, sino solo lo que nos da placer a nosotros. El eudemonismo es precisamente la filosofía griega que consiste en buscar el placer. Lo que a mí me da placer es lo que vale. Y el mundo es eudemonista, porque lo que le importa es lo que le dé placer a la persona. Esto es lo que me da placer y no me importa otra cosa. Llámese dinero, llámese cosas, llámese vicios, llámese adulterio, prostitución, etc. Y en ese sentido es en donde comprendemos que si no somos capaces de arrepentirnos de verdad, seguimos siendo mundanos. Somos mundanos. Y no podemos ser mundanos y cristianos al mismo tiempo. De lunes a viernes soy cristiano, o de lunes a viernes soy mundano, sábado y domingo soy cristiano, voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Y ya con eso ya le emparejé. No es cierto. O son del mundo o son de Cristo. Pero de verdad, no de mentiritas, no de dientes para afuera. Porque en ese momento ustedes son hipócritas. Y al ser hipócritas, pues no pueden ser cristianos. ¿Cómo nuestro grupo puede ayudarte a resistir al diablo? Si organizamos una reunión de toda la iglesia en un bar, ¿ayudaremos a la iglesia? ¿Edificaremos a la iglesia? Pues no, porque ahí, ¿qué se consume en un bar? ¿Qué creen que se consuma? ¿Alcohol? ¿Alcohol qué? Todo lo prohibido. Todo lo prohibido. Y muchos estarían felices. Pero, ¿qué pasa? No es edificante. No es edificante. Por lo tanto, si ustedes quieren ser cristianos, si nuestro grupo quiere ser cristiano, pues no debe de procurar, permitir o tolerar situaciones que no son de Cristo. Por ejemplo, famoso Halloween. ¿Es cristiano? No. Tiene sus raíces en los ritos celtas, se invoca a la muerte, se busca que aparezcan los muertos vivientes, uno que otro zombie, un vampiro, etcétera, etcétera. Un diablo no puede faltar. ¿Y es cristiano ese culto, esa festividad? Pues no, es mundana. Es que tengo que estar con mi comunidad. Pero ¿qué pasa? En ese sentido, la comunidad es mundana y el cristiano no puede ser mundano. Una palabra, no podemos celebrar Halloween. ¿Ok? Para que no haya dudas. Muy bien, ya concluimos. Vamos a ver nuestro texto. ¿Todos?
Esdras 9:6. Y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Esdras 9:6. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, perdónanos en todo lo que te ofendemos. Como dice el versículo que leímos, nuestras maldades son muchas. Y lo más grave es que no nos arrepentimos. Es que hacemos cosas mundanas que te ofenden. Y básicamente nosotros necesitamos cada vez estar en comunión contigo para verdaderamente vivir nuestra fe. De otra forma, Señor, si no nos arrepentimos, si no oramos, si no huimos del pecado, si no resistimos al maligno, no estamos teniendo una verdadera vida en ti. Por eso, Señor, danos fortaleza, danos consuelo, danos en su momento sabiduría para poder seguir tus caminos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.